Buenos días estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar las razones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Ya hemos visto el teorema de Pitágoras, ahora lo que vamos a definir es las 6 razones trigonométricas que siempre se establecen en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a trabajar en nuestro triángulo rectángulo. Como observas, tenemos el triángulo rectángulo ABC, donde AB va a llamarse cateto opuesto para el ángulo beta. BC va a ser cateto adyacente para el ángulo beta, mientras que AC se va a conocer como la hipotenusa. Recuerda, la hipotenusa siempre está enfrente de el ángulo de 90 grados. Entonces, a partir de eso, vamos a definir nuestras 6 razones trigonométricas, que son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Por ejemplo, el seno, ¿cómo se define? Como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, su definición, cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. La cotangente es igual a ¿qué? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la secante de beta, que es igual, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, como observas, el seno a qué sería igual, sería las abreviaturas O sobre H, coseno de beta sería cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente lo contrario, mira, cateto adyacente entre opuesto, la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, que es lo opuesto de el coseno, y la cosecante que es igual, la hipotenusa sobre el cateto opuesto, lo contrario del seno. Vamos a relacionarlos. Ahí está. Estas razones trigonométricas se relacionan porque son las operaciones contrarias. Ahora recordemos algo importante. En todo triángulo rectángulo se cumple el famoso teorema de Pitágoras. La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de nuestros catetos elevados al cuadrado. Es una manera de poder encontrar uno de los lados que nos hace falta. Ahora, si es un poco difícil recordar todo esto, observa la siguiente regla. Ahora, una manera de recordar las razones trigonométricas es aplicando una pequeña regla, que es la siguiente, el famoso SOHCAHTOA, donde S sería el seno, la C el coseno y la letra T la tangente. ¿Y el seno a qué sería igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y cómo puedes recordar los otros tres? Recuerda, los otros tres son los contrarios. Por ejemplo, ¿quién es el opuesto del seno? Es la cosecante. ¿Y a qué es igual la cosecante? H sobre O. Es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo contrario del coseno era la secante. ¿Y a qué es igual a secante? Será igual a, será igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la tangente, su contrario es la cotangente. ¿Y a qué será igual? Será igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Una manera de recordar las razones trigonométricas de manera sencilla. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Nos pide, primer ejemplo, calcular el seno de alfa. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver qué datos se conocen. El ángulo alfa, el 8, ¿qué cateto sería para el ángulo alfa? Sería el cateto adyacente. Y el 10 que representaría, como se le opone a 90, se llama hipotenusa. Entonces nos piden el seno. ¿A qué es igual el seno? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerda el SOHCAHTOA. Entonces, tenemos el cateto opuesto, no se tiene la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces vamos a colocar un valor, vamos a colocar una incógnita para ese cateto opuesto. ¿Y cómo vamos a conseguir su valor? Aplicando Pitágoras. Será, recuerda, la hipotenusa siempre es el que manda en Pitágoras. 10 al cuadrado es igual a m al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 10 al cuadrado? Eso es 100, igual a m al cuadrado
más 8 al cuadrado, 64. Ahora el 64 pasa a restar a 100, sería 100 menos 64 igual a m elevado al cuadrado. 100 menos 64 es 36, igual a m al cuadrado. Vamos a extraer raíz cuadrada a ambos términos. Raíz cuadrada de 36 es 6. Exponente y radical se va y nos queda m. Por lo tanto, m ¿cuánto resulta? Resulta ser 6. Ahora vamos a reemplazar el seno, que es igual. Cateto opuesto es 6. Hipotenusa 10. Sería 10 sobre 6, pero podemos simplificar mitad y mitad. Sería 3 sobre 5. Esa sería la respuesta para el primer ejemplo. Vemos el segundo ejemplo. Nos piden calcular la tangente de beta. Aquí se encuentra el ángulo beta. Veamos lo que se tiene como dato para nuestro triángulo. Tenemos el que se le opone a 90, se llama hipotenusa. El que está a un costado del ángulo se le llama cateto adyacente. Ahora, nos falta el cateto opuesto, que no se conoce. Vamos a ponerle m. Y recuerda, para continuar, la tangente, ¿a qué es igual? La tangente es cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya tienes el cateto adyacente. ¿Qué te falta? El opuesto. Entonces sí es importante. Sí necesitamos conseguir m. Entonces Pitágoras, el 25 es el que manda. 25 elevado al cuadrado es igual a ¿qué? A m elevado al cuadrado más 24 elevado al cuadrado. 25 al cuadrado. 25 por 25 nos da 625. Igual a m cuadrado más 24 por 24. 576. El 576 pasa a restar a 625. Nos quedaría 625 menos 576 igual a m cuadrado. ¿Cuánto es esa diferencia? Nos da 49 y eso es igual a m cuadrado. Raíz cuadrada a ambos términos. Raíz cuadrada de 49 es 7. Raíz y exponente se va y nos queda m. Por lo tanto, m ¿cuánto resulta? Resulta ser 7. Entonces la tangente, cateto opuesto, 7. Cateto adyacente, 24. 7 sobre 24 sería la respuesta.